muchos casos en las organizaciones sobre el código de conducta y qué beneficios trae y bueno, qué tenemos que esperar del código, si es suficiente como para asegurarnos tener una cultura ética o no. Y un poco antes de arrancar con el detalle de la presentación, que la idea es que sea dinámica y hay unas instancias para debatir e intercambiar, es bueno, recordarles que estas reuniones son mensuales, que tenemos ya confirmadas las próximas 2 reuniones, están en el calendario, están todas, pero es el segundo viernes de cada mes. La próxima es el 14 de mayo, que vamos a estar hablando de gobierno corporativo y exigencias de OCDE, CNB, BCRA y Superintendencia. Y la siguiente es la del 11 de junio, que ahí estamos viendo con Marian y con Marta, bueno, la temática a tratar. Y otro recordatorio interesante es que, bueno, que ya llegó la comunicación del ENAI, así que, bueno, es 22 y 24 de junio para tener agendadas las reuniones, que bueno, que siempre es un ámbito más que enriquecedor e interesante para compartir experiencias y novedades. Bueno, un poco lo primero que planteamos es ponernos en tema bueno, de debatir sobre la importancia y el objetivo del código. Pensamos también en plantear, bueno, cuáles son los típicos errores o omisiones que vemos en las organizaciones a la hora de analizar su código de conducta o el proceso a través del que se fue gestando el código. Y después pasamos a la actividad bueno, de interactuar con ustedes, con 2 preguntas a través de Menti, que vamos a pasar después el código, charlar sobre qué temas son los claves que debería tener un código y dónde deberíamos estar haciendo foco en ver si hay necesidad de actualizar. Y finalmente, bueno, es a título checklist, bueno, los elementos constituyentes de un código como para tenerlo a mano y bueno, si quieren los recorremos o bueno, se comparte al final como para tenerlo de ayuda a memoria. Bueno, acá yo veo media chica la letra, todos la ven chiquita, ¿no? Sí. Bueno, un poco cuál es el objetivo y si de alguna manera el código de conducta realmente es suficiente para construir y asegurarnos que nuestra organización tiene una cultura ética. Entendemos que el código tiene un rol protagónico, es muy importante, pero no es una solución de por sí, y que de alguna forma para que ese código haga sentido y cumpla con el objetivo de poder establecer cuáles son los comportamientos esperados y deseados por la organización, es muy importante atravesar la instancia de construcción del código a través de un consenso. No es que solamente por tomar un código que nos gustó de la competencia o de otra compañía vamos a llegar a tener un código efectivo que nos permita construir una cultura ética. Y de alguna manera el que de alguna forma se construya ese consenso también es más que necesario que haya todo un proceso de concientización, de capacitación, de puesta en práctica, de debate sobre ese código, y el código también lo que tiene que permitir para ser efectivo, aparte de que todos los integrantes de la organización estén comprometidos con llevar adelante las buenas prácticas que plantea el código, es que sea vivido por todos los ejecutivos de la organización, no solo algunos niveles. Las palabras y el espíritu que plantea el código, que sea algo aceptado por toda la organización y no que haya excepciones dependiendo del nivel jerárquico de que se trate. Y un poco
lo fundamental es que el código, además de ser vivido, que haya una consistencia en cuanto a que lo que se dice se comunica a través de acciones y se da un ejemplo en todos los niveles en cuanto a qué entendemos por conductas esperadas para la organización. Eh, Como objetivos del código, entendemos que hay 4 objetivos claves que tienen que ver con proteger a la organización y a sus miembros, tanto el negocio, el patrimonio, los empleados, los ejecutivos, sus clientes, que también tiene una función de informar, porque es de alguna manera una rendición de cuentas en cuanto a cómo opera esa entidad en los distintos ámbitos, establece cuáles son esos comportamientos esperados, cuáles son las expectativas, cuál es la cultura de la organización en cuanto a comportamientos, y también algo que es muy importante es que advierte qué pasa si ese código no se cumple, cuáles son las intolerancias que tiene la organización en cuanto a incumplimientos o faltas, cómo se tratan los incidentes o las denuncias, y bueno, cuáles son las posibles sanciones y respuestas que tiene prevista la organización. De alguna manera entendemos que para que un código sea exitoso, una de las claves es que inspire la confianza de los integrantes de la organización en cuanto a que se va a escuchar su planteo, su inquietud o cuestionamiento, y que de alguna forma la organización va a tomar esa inquietud y va a hacer algo, y va a rendir cuentas en cuanto a si hay algún acto indebido, y no que sea algo que se deje pasar. De ahí un poco es la complejidad en cuanto a cómo dar una debida comunicación de las acciones de la organización en el caso en que ciertos temas se tenga conocimiento a partir de una línea de denuncia, donde si el denunciante de alguna forma no se identifica o no permite que haya una comunicación uno a uno respecto a los temas que se están planteando como inquietudes, ahí puede ser algo complejo en cuanto a cómo tratar esa situación particular. Hasta acá, Marian, Marta, ¿algo para comentar de acá en cuanto a objetivos? No, perfecto. Vamos. Perfecto, Romy, y me parece que está muy bueno que, a ver, no termina por supuesto, termina siendo un compendio, ¿no? Pero está buenísimo que uno pueda ver así 4 ideas claves que tiene que tener, ¿no? Proteger a los activos de la organización, los cuales pueden ser los empleados, ¿sí? Entre tantos activos. Después, informar una variedad de cosas que en una empresa tan grande uno se puede perder. Acá tratás de resumir las ideas más importantes. Y establecer también los comportamientos, ¿no? Que es un poco donde va el tema, o se va a plantear lo que es la ética organizacional o el comportamiento deseado, ¿sí? Y muy importante también digamos, creo yo, una de las cosas que vino con la modificación de los códigos cuando estaba el tema de la responsabilidad social empresaria en Argentina, digamos, era esto de la tolerancia cero, o sea, establecer aquellos comportamientos que no son aceptables, o sea, con claridad meridiana de forma tal de que no haya ambigüedades luego, ¿no? Así que bueno, solamente metí esa cucharita nomás, Romy. Bien, paso a la siguiente. ¿Pasó? Ahí va. Listo. Bueno, ¿cuáles son los típicos errores u omisiones más comunes que se ven? Bueno, de alguna forma, si tuviéramos que organizar las principales falencias, fallas u omisiones en lo que sería el ciclo de vida del código,
podríamos organizarlas como una primera, en 4 categorías. Una primera categoría bueno, de construcción, donde hablábamos antes que el código se debe construir a través del consenso, y también lo que es la aceptación como primera instancia, y de ahí las principales falencias que se ven en las organizaciones es, bueno, no construirlo a través del consenso, sino que, bueno, que viene como una verdad revelada, como algo que nos gustó, que lo tomamos de algún lugar, y no que se construye a partir de un análisis interno de la organización bueno, de qué es lo que realmente espera bueno, cuál es su cultura, o sea, el entender el ADN de la organización, y bueno, qué es lo esperado y qué es donde se sienten intolerantes respecto a la forma de operar. Otra falla común es, a partir de que no se construyó desde un consenso, o no se hizo un análisis exhaustivo, o no se interpretó la importancia que tiene el código, es que después a nivel directivo no se cumple el walk the talk de decir, bueno, realmente esto yo lo siento, me representa, y no soy consistente entre lo que estoy diciendo, lo que estoy comunicando como organización, y cuáles son los hechos. Entonces ahí que se genere una inconsistencia, un ruido entre lo que dice el código y lo que hago, es algo grave. El que no haya una adecuada protección de quiénes son los denunciantes, eso también es algo muy crítico, porque de alguna manera, si yo no promuevo que quien tiene que estar denunciando los incumplimientos no va a estar protegido, y el que denuncia es el primero que termina pagando o teniendo las consecuencias, porque el protocolo de denuncia y lo que es la protección del denunciante no está definido, de alguna manera hay grandes chances de que el proceso falle. El no tener un esquema un mecanismo adecuado para denunciar también, y más pensando bueno, en muchas organizaciones que bueno, lo encaran de una manera incipiente lo que son los canales de denuncias, y bueno, recuerdo en más de un caso el tener como canal de denuncia un buzón para poner ahí las denuncias en la oficina. Y bueno, al menos en nuestro caso, hace más de un año que yo no piso la oficina. Si tuviera que hacer una denuncia a través de un papel, difícilmente denuncie. Y también algo llamativo es, bueno, si no hay denuncia, o sea, si ese mecanismo no es seguro, no te protege, no protege el anonimato del denunciante si elige no identificarse, o y no se usa, también claramente estamos teniendo una debilidad en cuanto a nuestro proceso. Después, otro tema es la falta de adherencia formal, en cuanto a, ok, tengo un código, pero después no le pido que lo acepte. No soy no llevo un registro de quién lo aceptó, y no refrendo periódicamente la aceptación y el entendimiento de ese código. Bueno, ahí el código en parte pierde efectividad. Y un poco también es que no solamente debemos pensar en la falta de adherencia formal de los empleados como un problema, sino también en lo que es la cadena de valor. O bueno, que también existan mecanismos de denuncia no solamente para empleados, sino también estar abiertos a recibir denuncias de proveedores, clientes, la comunidad, con toda la complejidad que conlleva después administrar esas denuncias, ¿no? Pero muchas veces las denuncias vienen a partir de alguien despechado que tomó conocimiento de algún acto que no era un acto non santo, y que de alguna forma quiso salir, o se peleó, o alguna situación donde deberíamos tener la posibilidad de recibir ese tipo de denuncias. Y en muchos casos la comunicación del canal de denuncias está
solo abierto a empleados. Entonces ahí también la capacidad de generar un entorno, una cultura ética, es poco efectivo si lo estamos pensando como que estoy informando, comunicando, alertando a solamente una parte de la cadena. Después, como una segunda instancia de formación y comunicación, hay muchos casos que se entiende que se comunicó el código porque está en la intranet. Entonces está ahí, listo, ya está, entendelo, y hasta muchas veces lo que decía Marta del decir hallazgo, decir observación, decir palabras que no están escritas para que se entiendan y uno pueda vivir con un ejemplo a qué hacemos referencia con esos conceptos. Entonces, el tener un idioma, un lenguaje poco claro, poco ameno, poco ejemplificativo, o no tener un entrenamiento con ejemplos, con prácticas, con actividades, con juegos que de alguna manera permitan aclarar qué se entiende por cada uno de los conceptos plasmados en el código, también es un error que puede conllevar a que haya una pérdida de la efectividad. Después otros temas, bueno, las inconsistencias o falta de foco, que en el mismo código o en otros textos de la organización se desdigan conceptos o haya una contradicción más allá de lo que tiene que ver con el decir y el hacer. También vemos como una falla muy común que las organizaciones no tengan mapeadas las obligaciones o las actividades que tienen que llevar. Entonces, si el código lo que plantea es que se tienen que cumplir todas las obligaciones planteadas por la organización, y que si tengo conocimiento sobre el incumplimiento de esas obligaciones, que lo voy a denunciar, si mis políticas y mis procedimientos no reflejan el marco normativo que le aplica, o no refleja verdaderamente mis procesos, y está planteando que las denuncias las tengo que hacer por un buzón, o que la documentación soporte de mis gastos lo tengo que mandar por sobre a la administración, y obviamente si mis procesos son incompletos, inconsistentes, incoherentes, ya también ahí pierdo la efectividad de que digas, bueno, sí, si yo tengo conocimiento de que no estoy cumpliendo con las políticas y los procedimientos de la organización, denúncielo. Pero si esas políticas y procedimientos no reflejan la realidad porque cambió totalmente la organización o el marco normativo, ahí también estoy en un problema. Porque después, si yo quiero accionar sobre ciertos incumplimientos, si no tengo todo eso atado, voy a estar en un problema. Después, otra falla es la falta de herramientas de ayuda, de consulta, de colaboración en cuanto a la interpretación del código. Bueno, muchas situaciones se dan donde hay dudas en cuanto a si ese comportamiento cumple o no cumple con el código, está alineado, o de cómo tengo que interpretar ciertos conceptos. Bueno, ahí también, si no tengo la posibilidad de tener una ayuda, una consulta, la efectividad se ve en parte en peligro. Y otro tema no menor tiene que ver con el monitoreo, por un lado, del conocimiento de la gente en cuanto a su entendimiento del código, y el monitoreo en cuanto a estar alineado al cumplimiento de las normas, procedimientos, obligaciones que le apliquen a cada uno. Si no lo tengo, también estoy perdiendo de alguna manera la posibilidad de identificar necesidades de actualizar el código, actualizar las normas, y estoy de alguna forma como desconectado. En cuanto a la tercera instancia de benchmark o de análisis, una falla es no compararse con otros, no estar analizando, bueno, qué cosas están cambiando otras organizaciones en sus códigos, no analizar
las diferencias por negocio, por cultura, por estructura, por gobierno corporativo, como para entender por qué un código tiene que tener ciertos temas, tiene que desarrollar ciertos temas de una manera diferente. También una práctica que es recomendada es tener algún tipo de revisión, de asesoramiento, de compartir con otras organizaciones como para hacer ese benchmark y entender un poco si hay algunos temas sobre los cuales deberíamos estar ajustando o explorando o incorporando o participando de charlas como esta. Y como cuarta categoría, la actualización. En muchos casos el código se emite, se sale al ruedo y no se mira nunca más. Y anualmente, con suerte, se firma y se acepta nuevamente, pero sin una instancia de revisión en cuanto a los temas que requiere la normativa, los incumplimientos, los riesgos propios de la organización. Bueno, de esto, Marian, Marta, ¿algo antes de ir a las...? No sé si mencionarlo en la parte que viene, pero rescato mucho, digo, en la parte que viene que va a ser como más abierto a discusión, pero el lenguaje llano es también parte de la transparencia, un lenguaje que sea entendible. Y no es solamente, fíjense esto, lo traigo porque la vez pasada cuando se hablaba de la transparencia, de la justicia, etcétera, con todo lo que se habla, una de las cuestiones es que lo que, digamos, lo que dispone un juez, ¿verdad? O la justificación, sea entendible para el ciudadano de pie. Entonces, llevémoslo a un ámbito organizacional y tiene que suceder lo mismo. Tiene que estar redactado en un idioma, en un lenguaje que sea entendido por todos, que sea fácil de captar. Entonces, no, digamos, no hay que pensar que por hacerlo más complejo la redacción, uno es más lindo, o, ¿verdad? O está más adaptado con empresas world class. Quizás no es lo que necesitamos. Al contrario, cuando es una empresa donde hay mucha variedad de colaboradores, donde digamos hay tantos rangos como variedad de formaciones, quizás lo mejor es tratar de buscar no solamente el consenso, como es clave lo que has mencionado, o sea, que sea co-creado, sino que además que sea en un lenguaje que lo entendemos todos, ¿no? Rescato a ese puntito, Romy, pareció muy piola. Bien. Bueno, pasamos a los debates. Bueno, y acá viene la primera pregunta. Y ahora voy a ver cómo hago con la pantalla. Sí, si acá se apunta con el celular, debería andar. Bueno, a ver. Sí. A ver si funciona. Ahí no sé qué estoy compartiendo. Si estoy compartiendo la slide con el código o la de los resultados. Seguimos viendo lo esto mismo. del código. Yo mando acá el link, perdón, yo mando el link a todos. Bien. Para que puedan entrar directo. Si pasa con el teléfono en el código, te lleva directo, Marian, ¿eh? Esa era la idea. Lo haces con la cámara del celular, te QR, lleva. sí. Sí, Sí, también. yo las veo. Perfecto. Vamos participando entonces. Bien. Bueno, parece que estudiaron, ¿eh?
Algo que no preguntamos es, de los presentes, ¿cuántos trabajan en organizaciones que tienen códigos? ¿O cuáles están en vías de desarrollarlo también? Bueno, a ver, ¿hay más? ¡Wow! Bueno, a ver, voy a ver si no hago lío y voy a compartir. ¿Se ve, María? Ahí vemos, sí, ahí vemos. ¿Se ve todo? Bueno, Sí, principios, valores, claridad, lenguaje claro, valores, principios, misión, visión de la organización, mensaje del CEO director, mensaje de los líderes, que sea promocionado internamente, internalizado, definición de valores, cultura organizacional, normas de conducta, sanciones, canal de denuncia, control interno, protección de denunciantes, creíble, ejecutivo, coloquial, canal de denuncias, transparencia y competencia del órgano investigador de hecho, disposiciones claras, comunicación, comportamientos que no se toleran, construcción participativa, pautas de ejemplaridad adaptado a la empresa que corresponda a los riesgos valorados, alcance, adecuado alcance, que sea aplicable para el rubro, entender los principios y valores de la compañía, definir los canales para compartir las inquietudes, denuncias y sanciones de ser necesarios. Bueno, excelente. Excelente. Totalmente en línea. De ahí, Marta, que no te veo, yo lo veo solo a Marian, pero no sé, acá tengo opción de 2. ¿Querés sumar algo sobre Sí. esto? No, no, no. Vamos Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, vamos, tranquila. vamos a la siguiente. Entonces, a ver, ahora yo tengo que habilitar la siguiente pregunta. A ver. Siguiente slide. Y share. Ahí. ¿En qué aspectos tenemos que hacer foco para revisar nuestro código de conducta? Bueno, vamos 6, 8. Perdón, ¿podrían compartir el link así puedo responder? Porque no me anda el escáner. está en el chat, está en el chat. Si subís un poquito al chat, yo lo dejé puesto ahí. ¿Querés que lo copie de nuevo? A ver. Ahí va, mira. Ahí está, ok, gracias. Wow, un montón, ¿eh? Un montón de respuestas espectaculares.
No sé si se ve ahí, Marian. ¿Estamos con la pantalla en movimiento? Sí, Bien, bueno, vamos a arrancar que, bueno, tenemos 17 respuestas. Bueno, propiedad, lo que sí se mueve. A ver. Bueno, la cultura, cambios culturales y valores sociales, actualización de normativas, situación de pandemia, la nueva realidad, aspectos no tolerados ni aceptados, las constantes variables del entorno que se van modificando e impactando en el mismo, nuevas normativas que aparecen en la evaluación de los riesgos, foco en un mensaje claro al momento de definir valores y conductas toleradas por la compañía, que se encuentre actualizado a la realidad, el contexto en que se encuentra la organización. No es lo mismo en una situación ordinaria, por ejemplo, que en una pandemia donde cambian las condiciones de trabajo. Más, yo creo, a ver. dice que si apretas enter se pausa el ¿Se scroll. pausa? A ver. Ah, porque se mueve todo. Ahí. Bueno. A ver, yo no sé si es parte, Romy, de este momento, pero la persona por ahí o la persona que mencionó que la situación de pandemia habría que reflejarla en el código, digo, ¿de qué manera o por qué razón? O sea, yo la verdad que no sé, desconozco, no soy más experto que ustedes, pero digamos, ¿qué pondríamos de la pandemia? Yo quizás consideraría, bueno, si, digamos, si a partir de la pandemia o no pandemia, uno o se hace parte de la dinámica habitual, como podemos llamar la cultura o la adaptación, a que ahora se va a trabajar desde casa, yo quizás incorporaría algo que me diga, estando en casa o en la oficina, se espera el mismo comportamiento responsable del empleado y del cuidado de los activos de la organización. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Se me viene a la cabeza. Tal cual, Mariano, eso es súper importante, es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, un poco, imagínate, no sé, si estabas en tu casa. El cuidado de los activos. Si estabas en la oficina y la compu claramente no se la podías prestar a tu hijo porque estabas en la oficina. Ahora estando en casa, los nenes están cerca, o bueno, como un ejemplo, ¿no? Pero, o el tema de la configuración de las redes, de la red de acceso. Cuán conscientes somos del riesgo que corre la organización a posibles ataques y claro, el ser coherente en mantener de vida. O también lo otro, ¿no? Lo que tiene que ver con temas ambientales, para poner un ejemplo, en las organizaciones en muchos casos trabajamos muchísimo tiempo en la clasificación de los residuos, el consumo consciente de agua, todo eso, y ahora resulta que estamos en casa. Y bueno, cómo trasladar ese modelo de conciencia ambiental a la casa también. Son temas. Sí, me parece piola. María Guillermina, ¿querías mencionar algo? Buenos días. No, yo pensando en esto que hablaban recién de cómo impactaría esta situación de pandemia para revisar nuestro código de ética y conducta, me imagino atándolo a la identificación y valoración de riesgos. Por ejemplo, hacer un ejercicio que seguramente muchas organizaciones ya lo hicieron, de cómo impactó la pandemia en la estructura y en la operatoria de la empresa. Me imagino, por ejemplo, que en pandemia puede haber un mayor riesgo de que haya compras corruptas o que haya compras donde no se estén... haciendo como que una compulsa de precios, ¿te referís? O algo claro, por ejemplo, compras directas, compras por excepción,
que no estemos trabajando respetando la concurrencia o la transparencia. Entonces me parece que de ese ejercicio de ver cómo impacta la pandemia en nuestra matriz de riesgo, tal vez, y como el código de ética en definitiva debe ser una respuesta a los riesgos valorados, mínimamente los de, yendo a la ley penal de las personas jurídicas, en respuesta a dar respuesta a los delitos de esa ley, entiendo que ahí puede ser una manera de vincular, ¿no? A partir de lo que decías, Mariano, de cómo podríamos vincular la pandemia en el código. Entiendo que el conector podría ser el mapa de riesgos de la empresa y mirando al código de ética como una respuesta, ¿no? A estos riesgos que uno identifica y valora en el mapa. Está perfecto lo que dijiste, perfecto. Sobre todo en un país como el nuestro, donde el cumplimiento de la ley de la competencia es casi inexistente, o sea, es algo que no está permeado en nuestra cultura, porque no viene sancionado. Entonces, hay muchas prácticas naturalizadas que realmente afectan eso, y sobre todo en las empresas, en los grupos internacionales bajo FCPA en Estados Unidos, la Competition Law y Antitrust son muy fuertes y penalizan con sanciones significativas a sus filiales afuera cuando no la respetan. Los penalizan a ellos cuando sus filiales afuera no la respetan. Entonces lo que vos estás diciendo es súper importante, porque se está dando a nivel global, no es solo Argentina, pero en otros lugares hay sanciones y se sancionan. Acá nosotros siempre nos conformamos, hay corrupción en todos lados. El caso de Volkswagen fue épico, ¿no? La pérdida que sufrió el grupo Volkswagen por la emisión de gases y sus mentiras sobre el tipo de motor que estaba vendiendo, fueron terribles, terribles. La empresa tuvo que ser capitalizada 2 veces o moría. O sea, la salvó el gobierno alemán, 2 veces tuvieron que poner más de 5.000 millones los accionistas, o sea, rompieron el chanchito para mantenerla, porque los números que tuvieron que pagar, porque hay otra conducta en el mundo, porque tuvieron class action de clientes en Europa, porque le dijeron, vos me robaste mis impuestos. O sea, la conciencia que hay en otros países sobre la utilización de los beneficios y los subsidios es diferente. La justicia actúa diferente. Entonces, cuando decimos corrupción hay en todos lados, sí, pero cuesta. O sea, cuando te pescan con las manos en la masa, como pasó con Volkswagen, con Toyota, con un montón de empresas, pagas mucho, no solo reputacionalmente, en plata, y hasta con la cárcel, porque todo el top management de Volkswagen tuvo que renunciar al segundo día que se supo. El CEO se quedó comprometido para arreglarlo, pero después se fue, porque se quedó comprometido porque le dijeron, vos hiciste este lío y vos te quedás. O sea, pero no se lo dijeron los de Volkswagen, se lo dijeron los reguladores que le habían dado los subsidios. Entonces, toda esa conciencia ciudadana, el accionar de la justicia en Europa, en Estados Unidos, en Alemania, o sea, Unión Europea, FCPA, DOJ, ciudadanos en Estados Unidos, en Alemania, en Europa, más el gobierno alemán. La empresa subsistió, pero a los golpes, y tuvo doble monitoreo. Le perdonaron, le dieron un waiver. Tuvo el primer periodo de monitoreo y no lo pasó. Le dieron otro periodo más, y todo eso es mucha plata, mucha plata. Entonces, eso, y es todo así en el mundo. Sí, es cierto, todos lo hacen, pero el Deutsche Bank, cada vez que las hace, las paga, porque ya ahora tiene la figurita repetida. O sea, 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, todas multas así pagan. Este año ya pagó otra. Entonces, por responsabilidad de un tercero en la cadena de valor. Esas cosas son las que tenemos que tener en el código de conducta. O sea, ¿conocés tu cadena de valor? Levantá la mano. O sea,
era el Deutsche Bank porque no hizo una debida due diligence sobre los Emiratos Árabes que tenían un canal de lavado de dinero en China y que conocían al tipo. Entonces, el Deutsche Bank, otra vez, sancionado, 150 millones de dólares, más la defensa de los abogados, que generalmente es el mismo valor de la sanción, o sea que piensen el doble del gasto. Y sí, se banaliza tanto en Argentina que yo cuando digo estas cosas la gente dice, sí, pero el Deutsche Bank le rascan la panza con esa plata. No es tan así. O sea, el tema es, la haces, la pagás. O sea, por ahí zafan 10, pero pagan una. Y bueno, ojalá tuviéramos acá, o sea, nosotros en 200 años de historia no tenemos un corrupto preso por corrupto, o sea, le ponemos el nombre que queremos, son cubiertos en el Senado por fueros, ahora tenemos ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llaman ahora? Lawfare. Lawfare, o sea, inventamos términos para justificar la corrupción que está probada, o sea, lo de los cuadernos está probado, y lo de Odebrecht, que ni siquiera entró acá, porque iba a seguir siendo otra mancha de aceite, sigue probado. Entonces, todas estas cosas tienen que estar en el código de conducta, pero también bajadas a la gente. O sea, no porque en nuestro país las instituciones son débiles, nosotros debemos como compañía sumarnos a ese carro. O sea, en algún momento como compañías tenemos que empezar a revertir la cosa. También es responsabilidad de las compañías y de las personas que estamos en los puestos en las funciones de control. Es difícil, no es fácil, pero es una cuestión también de negociación y de cómo uno lo dice, y también de cuidarte, porque el silencio, más adelante, si salta una liebre, es connivencia. Entonces, y de ahí, Marta, lo que vos decís también, más allá de que pueda ser unas monedas para una entidad, lo que no debería hacer eso es que no le afecte en cuanto a temas de reputación. O sea, si la gente, a partir de decir, bueno, mira, esta empresa que produce galletitas o yogures actúa de esta manera, no te elijo. En la góndola no existís, por esa góndola no paso porque no comparto. Entonces es un poco también el que tenga consecuencias del lado de la comunidad, porque si no, si solamente vamos a esperar que el organismo regulador penalice, y bueno, también hay mucho que tenemos que hacer nosotros. Es como decir, bueno, si tengo que invertir, voy a invertir en una empresa que es socialmente responsable o que tiene toda su cadena de valor corrupta, importando, pagando coimas o con un esquema absolutamente lobista y no transparente. Romy, tu inversión en esas acciones pasa a ser parte de lo que ellos pagan por corrupción, porque le estás generando valor económico a una empresa que después utiliza para pagar corrupción. Entonces, si nosotros empezamos a hacer el razonamiento lógico de esto, ¿no? Lo que yo pago de impuestos, parte es utilizado para la corrupción o el clientelismo, para afectar las instituciones democráticas, va a llegar un momento que la gente que paga impuestos no va a pagar más. Lo que está pasando en China hoy con la violación de derechos humanos y cómo están abandonando China, empresas como Apple, como Google, como Microsoft, se están yendo de China. O sea, no hicieron eso ni siquiera cuando Trump les ordenó que dejaran China. Les ordenó. O sea, dijo, vuelvan a casa o van a ser sancionadas. Me acuerdo hace 3 o 4 años cuando él entró. Y no hicieron caso, siguieron estando en China. Pero ahora, imagínense el desmadre tal que debe haber en China para que tengan que dejar sus negocios allá. O sea, es también como uno empieza a respetar ciertos principios porque sabes que eso te penaliza las acciones. O sea, es así. Están produciendo mucho allá. O sea, vos recibías el iPhone y se producía en China. Entonces, se están yendo Nike, Apple y Microsoft seguro. Y seguro que si esas 3 arrancan para otros lados, las van a seguir un montón o ya lo están haciendo. ¿Quieren que comparta mi presentación? Así nos Dale, vamos. dale. Bueno,
Acá tomé, ¿ya la ven? Sí, Marta. Tomé los temitas con los que contribuyeron, ya lo dejé en nuestra presentación para que les quede como backup cuando se las mandemos. Y acá me voy a esto, ¿no? Lo que estamos diciendo, el FORCEP o el encuadre normativo anticorrupción, que pesa más sobre las compañías que están en Argentina, son las más fuertes, después pesan las de otros países y sobre todo las de LATAM, pero estas pesan mucho en las multinacionales. Entonces, actualicé esto, que es el impacto de las sanciones vinculadas con las terceras partes y cómo crecieron las sanciones en función de los últimos 4 años. Fíjense ustedes, del 2014 al 2020, las burbujas de sanciones cómo aumentaron. ¿Se ve bien? Después les hice una actualización del esquema de corrupción según el ACFE Report of the Nation del año pasado, para aquellos que lo hayan perdido de foco. El refresh de nuestra ley donde pide el código de conducta, todo lo que dijo Romy sobre la concientización de riesgos, evitar el riesgo reputacional, y yo agrego, porque va a ser mi foco, reforzar la data governance, que tiene que ver con el trabajo remoto, el uso de devices que son del empleado y que no son de la empresa, y la imposibilidad de la empresa de tirar firewall o controlar los devices que no son de ellos, ¿no? La relación entre compliance y derecho laboral, el impacto tremendo que está teniendo todo el tema de género, sea con la participación en directorios, que está la obligación de la IGJ, la CNB, regulaciones nuevas que están surgiendo con un refuerzo legal sobre el concepto de diversidad e inclusión, y el esquema de la inclusión de género, toda la regulación LGTB, o el esquema de acoso violencia laboral. Hay una cantidad de normativas y regulaciones que han salido en los últimos 2 años a los que las empresas están sujetas. No las puse en esta presentación, si les interesan después las comparto en el email de lo que... ¿cómo es? Del material que le vamos a compartir. Pónganmelo en el chat. Pero tenemos todas las regulaciones que impactan desde estos Marta, conceptos. te hago una consulta ahí, quizás apropiada ahí. ¿Qué opinión te merece que un código de conducta tenga entre sus valores el respeto por la diversidad? Y hace mucho que está, solo que estaba pintado. Por eso ahora estoy haciendo foco de que hay mucha normativa que no estructurada, porque está saliendo de diferentes lugares, una parte de la OCDE, otra parte de la ONU, otra parte de la Secretaría de Género. Entonces hay local, hay internacional como best practices, y hay que ver dónde te impacta, si te impacta a nivel headquarter o si te impacta a nivel local porque eso es una empresa nacional. Hay regulación más liviana, más fuerte, más impositiva y más de sugerencia, de recomendación, pero hay por todos lados. Entonces, lo que antes era, porque yo en el código, en los códigos que firmé en toda mi carrera profesional, el de diversidad e inclusión, lo firmo desde el 2004. Ahora, que se hiciera, siempre lo doy como ejemplo, en 40 años de relación con corporaciones, varias, una sola vez me encontré con una abogada en silla de ruedas, brillante, mujer, de acá de Argentina, que a lo mejor estaba trabajando en ese estudio por portación de apellido o porque era la hija de un amigo, pero no porque los entes de recursos humanos seleccionen o recluten esa gente. Y era brillante. Y yo creo que ahí hay un desperdicio terrible por parte de las empresas con una no inclusión de personas, porque no es solo el grupo LGTB que estoy
No, claro, Se hace mucho punto sobre eso, pero también hay muchos totalmente. autistas, discapacitados motores, pero que tienen cerebros brillantes. En la abogacía, tener una abogada brillante, si el trabajo es estar sentado, después mandás los pasantes, mandás a tribunales. Pero para desarrollar un escrito, una buena defensa, tener estrategia, hay mucha gente preparada. Toma una carrera como otra, pero también lo mismo podría ser contador, porque son trabajos que se hacen sentados en un escritorio, yo no necesito, pero una excusa que escuché en mi vida, no tenemos los baños adaptados. Y atendía al público la empresa ahí. No teníamos los Sí, baños adaptados. Entonces, bueno, es un tema que para mí toca lo humano, pero también yo lo que estoy diciendo acá es, ojo, que ya hay mucha normativa detrás, que no es solamente una declaración, por eso lo traje. El concepto tiene que estar, pero aparte hay mucha presión porque se lo tome en serio, ¿no? Pero también sí, hay presión por el género y no hay presión por la inclusión real. Estamos hablando del lenguaje de género y no hablamos del lenguaje de señas, cuando el lenguaje de señas incluye a mucha más gente, ¿no? Pero bueno, que realmente no se comunica. sí, perdón que agregue algo ahí, te interrumpa. Una de las cosas que fue surgiendo acá en la charla es que se adapte y bueno, la cultura se va adaptando, vamos cambiando. En este momento está parte ya de la nueva cultura, hace trabajar desde casa, etcétera. Ahora, el tema de diversidad, que antes era una declamación y nada más, un excelente statement y nada más, ya ahora toca con la realidad, ¿sí? Como Es fue una hace unos años, obligación. quizás, claro, digo, como en las empresas argentinas que fueron agregando el tema de corrupción. Bueno, ahora el gobierno de datos, el tema de diversidad, el gobierno de la información, digo, ya son cuestiones reales y tangibles y Tal sancionables y cual, dictaminadas a nivel mundial. Entonces, tal cual. hace parte de la actualización que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Exacto. Por eso traje acá encuentran esto de trabajo en equipo. ¿Por qué? ¿Por qué el trabajo en equipo? Porque un empleado te puede denunciar porque lo excluiste. Porque lo excluiste de todas las reuniones. O sea, no aplicaste la condición de inclusión. Y ojo que pasa, ¿eh? Muchos gerentes están acostumbrados todavía a decir, no, fulanito, no hace falta que venga. Entonces, o por Definitivamente. ejemplo, el otro día hablaba con gente por otro tema, el de todos los sistemas Agile, Lean Management, todas reorganizaciones. ¿Qué hacen las empresas? Te ponen a los que menos saben en proyectos de ese tipo. Después el proyecto fracasa. ¿Por qué? Porque los que más saben, los que podrían agregar valor, están ocupados. Entonces ponen a gente que no tiene tanta carga de actividad o responsabilidades, porque son trabajos de meses, y después el proyecto fracasa. Entonces, también hay muchas malas inversiones ahí. No me quiero quedar aquí, porque quiero llegar al tema de datos, que es muy importante. Entonces, el canal interno de denuncia y las denuncias por violencia laboral, Romy lo sabe, lo hablamos ya el año pasado, es importante tener en cuenta que la cantidad de renuncias recibidas por el canal son de acoso laboral o sexual. Ahora, con el tema del trabajo remoto, son muchos de mobbing laboral. O sea, me excluiste de la reunión tal, me gritaste delante de todos en la reunión virtual, no me tratas bien, no me dejas participar, y se van juntando antecedentes, y lo peor es que ahora lo saben todos también, porque no es una cuestión de que porque estamos remotos no se ve. Entonces también hay que tener ese tema. Acá les puse un poquitito una infografía así para que la puedan analizar, cómo se duplicó en las organizaciones con Hotline el tema de denuncias sobre fraude. Acá les recuerdo un poco que siempre existe el ojo de la SEC por aquellos ilícitos que se puedan estar metiendo en casa con empresas en la cadena de valor americana o europea, y que algún empleado, teniendo documentación fehaciente entre sus manos,
puede entrar a la SEC, hacer la denuncia y la SEC le provee el abogado pertinente si valida que los documentos son correctos y pueden ayudar. Entonces les ofrece la ayuda y la anonimidad, le garantizan y además le dan un tip. ¿Cuánto vale para un argentino que la SEC por una denuncia te dé unos 50, 100 mil, 200 mil dólares? Depende del valor, del volumen de lo que estás denunciando y cómo va a impactar eso. Es un riesgo latente que tenemos, que muchas veces nos olvidamos que existe porque esto no es muy divulgado, pero ténganlo siempre en cuenta. Les dejo ahí material. Después, porque un empleado puede estar interesado en defender su compañía, quedan algunos que tienen valores en nuestra sociedad y son capaces de rebelarse. Y creo que estamos en muchas situaciones, vemos personas que están al límite y que no quieren saber nada de directores o jefes corruptos y que los mandan al frente. Hay que tener cuidado. Data governance, esto me interesa muchísimo. Estos son fragmentos, ya los compartí el año pasado con otro público, por ahí alguien lo va a haber repetido, pero me parecen súper importantes siempre reflejarlos porque no los veo, como dijo Mariano recién, no los veo aplicados en nuestras organizaciones. Este es parte del código que tiene Moody's colgado en la web, es público, y habla mucho de la provisión de información comercial sensible, el acto de intercambiar comercialmente información sensible con un competidor puede ser ilegal, aún si fuera una disclosure de un competidor a otro, también infringe con la ley de competencia en muchas jurisdicciones. La información comercial sensible incluye cualquier información resguardo a precios, políticas de precios, bids o licitaciones, costos, márgenes, descuentos, promociones, términos y conditions, términos de créditos, marketing plans. ¿Por qué? Porque acá estoy metiendo mis clientes, actividades de promoción, planificación para acordar con clientes o proveedores y actividades futuras. Entonces, hay muchas de estas actividades que les aseguro que nuestros comerciales, y más en época de pandemia, no tienen el menor prurito de compartir con la competencia. Yo he conocido casos donde los comerciales se han intercambiado la password de acceso, de su acceso a su sistema en la compañía con el comercial de la contraparte. Y se robaron los precios cruzados. ¿Ok? Entonces, y a veces falta la sensibilidad hasta en el área IT, porque me venían a consultar si eso era delito o no, y si eso tenía que ser reportado al Comité de Seguridad Informática. Sí, porque no es lo mismo que vos entres y expides un precio a que le hayas dado la password a alguien, te hayan metido un robot y te hayan sacado toda la base de precios a un determinado día. O sea, fíjense el peso que tiene eso para la ley de la competencia. Y es penal el delito. No solo la ley de la competencia, hay artículos del código que penalizan esa situación. Entonces, ojo, y acá también tenemos que decir a nuestros comerciales, eso es un delito. Sigo esto de nunca presionar a un cliente para que viole el contrato con un competidor. O sea, ser específicos en querer robar un cliente y después, encima, además de eso, jactarme entre mis colegas, ¿no? Y que esto quede en los emails, que ante una investigación después esto salga a la luz, que violaste totalmente las leyes de la competencia y que te vas, o sea, derrapas mal. Fíjense que eso. Y acá, esta parte es sumamente curiosa, porque dice, usar un lenguaje, hablando de lo que decía Mariano antes, usar un lenguaje claro para que no deje dudas ante una investigación o puedan deteriorar los esfuerzos que hacen las compañías por cumplir. Entonces, dice, reportar hechos, sea conciso y efectivo, indique la fuente
de lo que está hablando, si se está refiriendo a algo, evite alguna sugerencia que pueda ser construida como un intento de ocultar una acción, como por ejemplo, por favor deletear, borrar después de leer. O sea, esto está específico escrito en la web, ¿no? Evite palabras que falsamente puedan sugerir acciones ilegítimas o erróneas de conducta, ¿no? Como nosotros robamos este cliente a nuestro competidor, o sea, lo festejamos, ¿no? Cuando la compañía ganó un cliente a través de una competencia leal. No se refiera a las políticas industriales, precios industriales o expresiones similares que puedan implicar un curso de acción existente que no existe. O sea, trato de dejar claro que hay determinada conversación o palabras que esto pasa en Estados Unidos porque ellos son sancionables por eso. En Argentina no tanto, pero tenemos que empezar a hacer ruido porque con la pandemia todo esto se desmadró mal. O sea, la voracidad por tratar de mantenerse en el mercado. Y como estamos lejos, todo se escribe, no se pueden encontrar en el bar a tomar un cafecito para decirte estas cosas como podían hacer antes. Ahora se escribe, ¿no? Y bueno, las intervenciones legales desde afuera también son remotas. Entonces, si yo tengo una compañía que tiene la holding en Estados Unidos y entra bajo investigación y todo mi sistema de información está bajo el anillo de firewall o de protección cibernética de esa compañía, la DOJ entra a la compañía, interviene en los sistemas y llega hasta mis emails. Olvídense del derecho de privacy argentino. Entra directamente. Y entonces vos podés pensar que te está controlando tu compañía, en realidad no es tu compañía, es la DOJ con el FBI, ¿sí? O sea, con el conocimiento de tu compañía porque está investigada. Claro, con el consentimiento, digamos. Claro, sí, hablo de una investigación legal, o sea, Sí. Que estén trabajando en los sistemas de la compañía. Me refiero a que no es como nosotros pensamos que tiene que venir el FBI, mostrarte la chapita y decir, bueno, ustedes no, nada, olvídense. Entra la holding, orden del juez, silencio total, acá no se dice nada, se metió a los sistemas y empieza a correr los controles. ¡Pum! Basta. O sea, olvídate. Si alguien piensa todavía en esas cosas de que tiene que aparecer SWAT en tu casa para que vos te enteres que está bajo investigación, olvídate. Ojo con los que tenemos cadena de valor afuera. Y IBM. Acá les traigo esto porque IBM, teniendo siempre contractors tercializados, esto también está colgado en la web de IBM, habla de, y estaba ya siempre, yo lo sigo teniendo, a lo mejor si buscan ahora se ha reforzado por la pandemia, pero esto era el cómo tratar siempre los devices fuera de la compañía, para los desarrolladores, todo el ejército que tienen de personas que trabajan con sus aplicaciones y con sus productos. Entonces acá definía cómo la información debía ser tratada en esos devices, ¿no? Entonces usted debe comprender que IBM tiene el derecho de inspeccionar sus activos, incluyendo sus comunicaciones, utilizando los activos de IBM. Debe comprender que IBM no considera que ese uso sea privado. Por lo tanto, usted no puede guardar en sus activos ítems, mensajes o información que usted considere privada en ningún lugar de trabajo de IBM. Ningún lugar de trabajo. O sea, oficina, notebook, PC, tablet, celular, lo que se les ocurra, ¿no? Teléfono, oficina, email system, electronic file, laptops, smartphone, and other personal communication devices, lockers, desk or offices. Si lo elige hacerlo, usted debe comprender que IBM puede en cualquier momento monitorear, recuperar a través de medios técnicos u otros y hacer revisiones sobre las comunicaciones de sus empleados, incluyendo emails, desde
desde cuentas de email personal, archivos y otros ítems que IBM pueda encontrar a través de sus sistemas activos y otras áreas de IBM o facilities provistas. Bajo, para ser breve, si usted usa, acá entramos en la parte remota que nos toca ahora, Personal Electronic Devices para trabajo relacionado con IBM, esos devices pueden también ser examinados por IBM. Es esperable que usted coopere con esos requerimientos. Los empleados siempre no deben tener accesos a áreas de espacio de otros empleados, incluyendo email y file electrónicos, sin la aprobación precedente del management. Entonces, bueno, acá refiero a una política que esta de Access to Property and Information es, nosotros teníamos en todos los códigos de conducta, cuidemos el cultivar la acción de proteger los datos de negocios de nuestra compañía. Hoy con el trabajo remoto, que es lo que decía la colega, esto se tiene que reforzar a través del awareness y a través de acciones específicas de control. ¿Cómo está IT manejando esto? Definió una política, la reforzó, la integró, nos avisó, hace awareness, o sea, o me estoy quedando fuera del tema. Y para aquellos que puedan decir, mira, Marta, desde lo legal, las leyes laborales en Argentina, no, les digo, olvídense, ya hay jurisprudencia que dice que si la compañía avisa, como está avisando acá IBM, el empleado es avisado y lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la soberanía que tienen las leyes anticorrupción de impacto transnacional hacen que las leyes locales queden subrogadas, se dice, o en un segundo nivel con relación a las transnacionales. Entonces, si la compañía avisa, los jueces reconocen el efecto o el impacto que un aviso como este puede tener en la protección de datos de la compañía. Pero tiene que avisar por todos los medios, código de conducta, página web, como está acá, email dirigido y obviamente consentimiento escrito del empleado. Acá lo mismo, los empleados no pueden tener expectativa de privacy con respecto a la comunicación electrónica que es transmitida o almacenada en las plataformas, hardware o software que es controlado por la compañía. Hasta ahí eran datos nuestros, y ahora viene el punto más importante que creo que para mí fue indicador de esta pandemia y que impacta también en el código de conducta, donde teníamos, casi todas las compañías tenían un capitulito que decía, bueno, que también en el cuidado de los datos de negocios de la compañía iba a activarse los controles necesarios a nivel de IT para proteger la información. Cosa que hoy parece que es una cortina de tela. O sea, ninguna área de IT puede llegar a proteger nada en este momento. Ransomware avanzó en una forma terrible en el mundo desde el año pasado hasta ahora. Y acá les traigo, acá tienen el link, es un blog de Seguinfo, donde nos permiten estos links que tienen acá, pero entren al blog para que así conozcan a su autor, porque es muy importante, muy interesante, los links donde se siguen los ataques online con mapas para poder, como y otros que son con líneas, para poder concientizar a los directorios, al top management, de cuáles son los niveles de ataque en la región. Este de Google, que es libre, está solo en Estados Unidos, pero los otros que muestra ahí autor de Seguinfo, estos links, Spamhaus, Trend Micro y Cyber Incident Map, están online permanentemente mostrando desde dónde vienen los ataques para los países. Esto es muy importante porque fíjense que en las últimas semanas, 2 últimas semanas se conocieron esto de la liberación de 500 millones de sujetos expuestos en datos en Facebook, donde aparecen estas cosas, ¿no?
el número de teléfono móvil, el número de cuenta de Facebook, que es súper importante para las compañías que pagan promociones sobre eso, donde tienen medios de pagos cargados en el sistema, que roben las cuentas que están asociadas. Generalmente las cuentas de Facebook de las compañías están asociadas a un CEO, a un director de la organización o a un responsable de marketing, están asociadas a una persona, no es que abren la cuenta y es abstracta, o está asociada a una agencia, si tenés una agencia mayorista porque la compañía es grande, y si es una compañía, un pyme, está asociada a un director, pero siempre a una persona, ¿no? Entonces, con esta vulnerabilidad no solo toman los datos personales de nosotros como individuos, por ejemplo el mío me lo pasó un primo ayer, y yo tengo asociada una startup chiquitita, no tiene nada, pero en esa startup está cargado mi tarjeta de crédito, o sea, que se robe mi número ID interno de Facebook es una vulnerabilidad. Tengo que ir urgente y sacarle la tarjeta de crédito. Si estuviera haciendo campaña, no la estoy haciendo, está ahí en el repositorio, entonces tengo que asegurarme que esté cancelada porque eso va directo. Bueno, acá les da más o menos una imagen de cómo aparecen los datos. Para nosotros es muy difícil leerlos, pero para la gente que hace este tipo que pertenece a este tipo de organizaciones criminales, no. Hace una semana fue Galeno. Galeno sufriría un ataque de ransomware, Ryuk-A. Estoy tomando solo empresas nacionales para que no nos vayamos a otros países, porque sabemos que en otros países se hicieron desastres. Fue un ataque ransomware Ryuk, hace 2 días fue esto. Este es el aviso que salió en la página de Galeno. Y también decía acá, hay rumores que otros serían afectados como Fundación Favaloro y CEMIC. ¿Por qué esto hay rumores? ¿Por qué nuestras compañías en Argentina, como pasó el año pasado con Cencosud, que incluye a Easy, Disco, Bea y Jumbo, ¿no? En Argentina y Chile, que es la cadena más importante, niegan este tipo de ataques. Y después, ¿qué pasa? O ponen los datos en la web, como pasó con Facebook, en la Deep Web, o los guardan, y estas organizaciones criminales empiezan después con el ataque uno a uno. Nos bombardean a nosotros, a los clientes, porque se quedaron con todos los datos de nuestras tarjetas de crédito que pagan en las operaciones con esos supermercados, con tu cuenta de Galeno, con la tarjeta de crédito que está asociada para el débito automático, o tus datos de salud, y después se extienden a los proveedores, se quedan con los datos de proveedores, saben cómo acceder, porque seguramente Favaloro y CEMIC son prestadores de Galeno, entonces acceden, cuando hackean a Galeno con un ransomware, acceden a los proveedores y ya se llevan la conexión. Al mismo momento, o después, depende de la fuerza del ataque, caen los proveedores. Es como pasó con Microsoft y el Ministerio de Defensa de Estados Unidos hace 6 meses, donde hubo una vulnerabilidad estúpida en una empresa, que ahora no me acuerdo el nombre, que era proveedor del Estado, y a través de ella entraron al Ministerio de Defensa y a Microsoft y a tantas otras que eran partes de la cadena de valor. En el mismo momento, o sea, a cascada. Es como pensar en un ataque a las Torres Gemelas. Bueno, atacaron el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, atacaron un proveedor del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa y las Big Tech que hacían de soporte técnico al Ministerio de Defensa, y lo frenaron en tiempo, porque entrando al Ministerio de Defensa tenían acceso a todo el sistema de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pensemos en lo que implica esta vulnerabilidad y hasta dónde llegan estas organizaciones criminales, porque hoy el crimen está ahí, está en la web. Entonces, Marta, perdón, conducta. Y esas terceras partes podrían demandar, ¿verdad? Si se verifica que vino por ahí el leak. O sea, como diciendo, vos no cuidaste mis datos. Tal cual, porque ellos tienen las leyes de protección de datos donde te obligan a que vos tengas el mismo estándar de ellos para garantizarles que vas a cuidar sus datos. Exacto. Entonces, si vos fuiste el proveedor chiquitito por el que entraron a semejante cadena, te comes todos los juicios del mundo. Quebraste, te fundiste, ¿no?
si es que tienen ganas de hacerlo. Acá empieza a haber como un tema de solidaridad y tratan de ver cómo salir del problema primero. Pero si te toca un país que te quiere reventar, fuiste. O sea, y ojo que también tenés la investigación del FBI encima, a ver si no fue un contagio direccionado. O sea, que no seas tan inocente. Como pasó con Dell hace un mes atrás, que tuvo un ataque de ransomware, pidieron un rescate de $50 millones, cuando van a hacer la investigación, porque hay todo un movimiento en el mundo de si se debe pagar, no se debe pagar, una discusión, pero estaba bajo investigación todo el pedido de rescate, y cuando descubren que uno de los de Haití estaba confabulado y había dado acceso al malware, por la ínfima cifra del 3% de los 50 palos verdes. Entonces, esto es en un país de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí, justamente aquí, eso no podría pasar? Cuéntenme, no veo ninguna razón para la que nosotros podamos estar protegidos si no hacemos la suficiente sensibilización con nuestra gente a través del código de conducta, refuerzo a través del código de conducta y awareness para que sepan que ellos también son responsables de cuidar nuestra información. Nada, el resto era un refresh sobre la anticorrupción, por esto nuevo que está saliendo, que ahora las investigaciones sobre lavado de dinero en Estados Unidos también están impactando acá, entonces tenemos que pensar en el código de conducta. Siempre risk-based el enfoque, me impacta, tengo clientes que están allá, tengo proveedores que están allá, ojo con quienes estoy operando, y también hubo compañías argentinas que se identificaron en esto, así que es un alto riesgo reputacional. Cuando hablábamos de riesgo reputacional hace unos 4 o 5 años en el instituto, decíamos, ¿cómo medimos? ¿Te acordás, Francisco, en el comité de seguras? ¿Cómo medimos el riesgo reputacional? ¿Cómo sabemos que tenemos el riesgo reputacional? Fíjense, todo lo que hablé en este momento es todo riesgo reputacional. O sea, que te denuncien porque que vayan al ministerio, al INADI o al ministerio, que está de género, y que activen todos esos mecanismos regulados y que te denuncien y que salgas en los diarios, porque justamente se le está dando mucho foco al tema, entonces te van a sacar en todos los diarios si sos una empresa que incumple. Las empresas argentinas que quedaron enganchadas en el Fins and Files, tenemos que conocerlas, cuáles son. No porque no podamos operar con ellos, se puede seguir operando, pero tenemos un red flag, punto. Después decidimos qué hacemos con el red flag, ¿no? Un detalle, Marta, que me llamó la atención en estos días. Ustedes saben que el modelo de gestión de riesgo, el modelo de controles internos COSO, que es el más popular, digamos, que ha tenido su evolución, que sacó la variedad ESG, ¿sí? Sí. Sigue teniendo una clasificación, hasta donde yo pude ver, de 4 tipos de riesgo, que son el financiero, el operativo, el estratégico y el de compliance. Les cuento que ya... También. Por eso, escúchame, eso es lo que te quería mencionar. Yo lo que pude ver es que siguen siendo las 4 categorías, pero lo reputacional, que antes uno lo podía meter dentro de lo que era compliance, o por decirlo así, ya se está separando como una 5ª categoría. O sea, no lo he visto... Y ciberseguridad también lo tiene, son 6. Ciber también lo tiene. Sí. Ok, porque yo estuve que tratando de buscar... ya pasó del 4 a 6 mandatorios. Está ciber y está reputacional. Bien, sí, perfecto. Porque pues no lo había visto. Afectan muchísimo la governance. Sí, en el COSO, en la última versión de COSO cambiaron el cuadrante por el cubo por un cubo extendido, creció en niveles, atravesado. Después búscalo, y Bien. es cuando surgió la ESG, o sea que son esas 3 áreas, esas 3 condiciones de environmental. También me estoy olvidando, ese también está, entró como una línea. Environmental, cybersecurity y reputational.
pero están en el lado de governance, o sea, pesan más que los riesgos, o sea, todos los otros riesgos que antes te mencionaba, que esos que vos decías, atraviesan todas las operaciones, y estos los metieron a nivel de governance, de organización. Claro, claro. Marta, sí, permíteme compartir una experiencia, porque si bien no es de la industria a la cual yo me dedico, sí me surgió el interés de ir a ver un fallo en virtud de una nota, de un artículo periodístico que salió, y lo traigo con el tema del riesgo reputacional que vos decís, ¿no? Es decir, condena a una empresa multinacional por acoso laboral. Sí. Identifico la causa, me voy a pedir el expediente, pido el expediente, tratar en otra jurisdicción y demás. Y lo curioso del fallo y la resolución es la parte de los considerandos donde refieren a una inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está denunciando haber sido acosada en el ámbito de la organización tiene tan pocas dificultades a la hora de producir la prueba que da lugar a demostrar el hecho, que eso se considera como una inversión de la carga y es el empleador quien tiene que acreditar que utilizó todas las herramientas a su alcance, políticas, procedimientos, códigos y demás, para minimizar el riesgo de que esto se materialice. En tanto y en cuanto el empleador en esa causa no pudo acreditar eso, se presume el daño y por ende la condena. Entonces, ahí que lo hago una asociación con lo que trajiste anteriormente y estuvimos hablando del tema de diversidad, género, acoso, materializado en un juzgado donde dio lugar y con exposición al riesgo reputacional, que esto tuvo visibilidad en los medios. Perdón que haya interrumpido, pero creo que valía la pena. No, tal cual, porque yo me refería al tema de datos de la misma manera. O sea, antes lo laboral decían, vos no podías acceder al mail de personal. Con las leyes anticorrupción los jueces cambiaron el criterio, algunos, no todos, obviamente, ya hay jurisprudencia al respecto, donde el punto es justamente ese. Es mi perro, perdón. Bobby. El punto es que la empresa es la que tiene que demostrar que hizo todo lo necesario para que el empleado, el proveedor, el tercero que trabajaba en esa compañía, cubriera la seguridad de datos y no se perdieran datos del negocio. Entonces, si la empresa no tiene, es la inversión de la carga de la prueba, si usted no me puede demostrar que notificó al empleado fehacientemente de que esos datos le pertenecen y que usted tiene que tener acceso, no hay forma de darle la razón ni al empleado, pero encima culpabilizó a la empresa. O sea, el empleado no ganó por ese juicio por haberse aplicado la ley, la protección laboral estándar que conocemos, sino porque la empresa no tenía en modo fehaciente comunicado ese tipo de reacciones. Por eso es muy importante, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, colgar en la web esas cosas, más allá de hacerlo firmar al empleado, para que sea transparente la comunicación a terceros también. Porque yo puedo tener muchos terceros no contractualizados. Entonces, comuniquemos de hecho muchas cosas que en los que podemos tener riesgos futuros. Esa es la recomendación nada más. Por eso trajimos los temas. Así que, bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. No sé si... Bueno, gracias Marta. Yo lo que quisiera agregar brevemente, perdón por la hora, pero no quería dejar pasar la oportunidad que estamos viendo esto. Cuando nosotros hablamos de toda esta variedad de cosas que tiene que tener un código, pero no podemos dejar de pensar en la forma en la que le llega a los empleados y a los colaboradores. Porque hay veces que todo esto que estamos hablando abruma. Es mucha carga de training, es mucha carga de políticas. Entonces, digerirlo lleva tiempo. Entonces, también ahí tiene que haber un esfuerzo mancomunado con recursos humanos, para que esto sea
digerido y aceptado en el buen sentido de la palabra. Me refiero que sea conocido, ¿no? Que no sea letra muerta, que no sea solamente escrito. Porque la verdad que uno cuando entra, y más allá del código, que siempre se pretende que el código sea conciso, está todo el mundo de los que son las políticas, ¿no? Y de las políticas son mucho más detalladas que lo que dice el código. Entonces dice, si la protección, usted debe proteger los activos de la compañía. Vaya a la policy tanto donde está explicado todo eso. Entonces, no olvidemos que es un universo muy grande de información que debe estar, por supuesto, pero que no dejemos de pensar en la forma que sea pragmático y fácil de que llegue a todos los colaboradores, ¿sí? Eso solamente agregar eso. Hay un modo, Mariano, y es que los líderes empiecen a caminar, walk the talk, ¿no? O sea, a hacer estas cosas más que decirlas y entrenar. Los líderes tienen que empezar a asumir esto como lo cotidiano también. No es una cuestión de código de conducta nada más. Es una forma, digo. No abrumar tanto a la gente, sino también demostrar con hechos qué tiene que hacer. Exactamente, Marta. Digo, fíjate que la metodología de transmisión del conocimiento termina siendo más el walk the talk y no el papel, ¿verdad? O sea, entonces a las personas de más rango jerárquico, hacerles training para que conozcan, para que sepan cómo divulgarlo y que se les haga carne ese comportamiento, porque así vamos a aprender más fácil. Tal cual, es así. Si quieren encender sus cámaras así, puede Matías, que nos está ayudando a sacarles una imagen para las redes del Yaya. Les agradezco. Quien puede y quien no. Nada. ¿Estamos todos listos, Marta? ¿Hacemos el print de pantalla? A ver, ¿quién más se suma? Jenny, que estás tan lejos. ¿Nos das tu imagen? Ahí se sumó Pame. Bueno, suponemos que los otros están trabajando y quieren acompañarnos, así que los dejamos así. A ver, ahí dice Ariel que está sin cámara. Bueno, va la primera fotito entonces. Perfecto. Muchas gracias a todos. Para el que quiera participar y tenga ganas, digamos, de sumarse, está comenzando ahora el comité de compliance. Les voy a dejar el vínculo. El comité de riesgos. De riesgos. Perdón, chicos. Ahora les paso acá en el chat, antes de bajarse de la reunión, si quieren, pueden copiar el vínculo para la otra reunión, ¿sí? Vamos, Yaya, que provee tanto conocimiento para... Están ahí justo comenzando Carmen, Oscar y Norberto están arrancando con la otra reunión. Buenísimo. Bueno, gracias chicos. Nos vemos. Gracias Mariano, gracias Romina y Marta. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos esperamos en la próxima. Chau, chau. Compartimos por mail todo. Chao. Nosotros, por ejemplo, la empresa de trabajo, yo uso una billetera virtual. Chao, Julito. Buen fin de. Porque no somos ingenieros del sistema.